Bueno, bien, arrancamos con este tercer tramo de esta primer videoclase. Hasta ahora dejamos un repaso y por un lado y de alguna manera una serie de conceptos acerca de lo que sería la necesidad de un sistema de comunicaciones, lo que sería un sistema de comunicaciones cableado y lo que ya sería un sistema de telecomunicaciones que estaría de alguna manera utilizando el campo electromagnético del universo como para poder propagar ondas que no son mecánicas y que por lo tanto contra estas tienen muchísima menos atenuación. Pero vamos a esto, vamos justamente al tema de la atenuación porque es algo que nos importa. Cuando nosotros hablamos de ondas electromagnéticas, ¿sí? Quedamos con el verde oscuro del tramo anterior. No todas van a tener la misma energía, no todas van a transportar la misma energía. O sea, si yo tengo que al elemento radiante de la antena envío una onda que podría ser de un tono puro, entonces una onda de este estilo, y si envío, inclusive manteniendo la misma amplitud, si ustedes se fijan, una onda de mayor frecuencia, como puede ser una onda de este estilo, ¿qué ocurriría con esas ondas eléctricas cuando llegan al elemento radiante de la antena? La onda rosa haría mover las cargas eléctricas del elemento radiante mucho más rápido, con mayor frecuencia, o sea, más rápido, más frecuencia, ¿sí? Que la onda verde. La onda eléctrica verde, llegada al elemento radiante, haría que tenga menos frecuencia, ¿sí? Estas serían mis ondas de diferencia de potencial que llegan al elemento radiante. Menos frecuencia, ¿está bien? O sea, que las ondas electromagnéticas que yo genere van a poder tener menos frecuencia o más frecuencia, vamos a ponerlo, tratando de armar nuestro mapa conceptual, o más frecuencia. ¿Y esto en qué va a incidir en cuanto a la onda que estamos generando? ¿No? Esa sería la pregunta. Las que tienen más frecuencia van a estar generando, dijimos, más variación sobre unidad de tiempo, o sea, más variación en el tiempo, ¿sí? Y las de menor frecuencia van a estar generando menos variación en el tiempo. Eso de alguna manera es lo que me estaría determinando la frecuencia, o sea, estas generarían menos variación en el tiempo. ¿Variación de qué? Y inicialmente variación del campo electromagnético que genera, o sea, las de más frecuencia van a estar generando en una misma cantidad de tiempo más cantidad de oscilaciones, de vibraciones que la de menos frecuencia, ¿sí? O sea, si yo tengo un, un átomo o una carga eléctrica, supongamos un electrón, y tengo mi elemento de antena sobre el cual lo estoy haciendo moverse para generar la onda electromagnética gracias a su movimiento, yo este elemento de antena, este elemento de carga va a estar moviéndose quizás para acá y después de ahí para acá, y todo eso lo haría en un segundo.
Pero si a ese elemento de carga lo está moviendo una señal eléctrica de mayor frecuencia, quizás en el mismo segundo este elemento de carga se movió para acá, se movió para acá, se movió para acá y se volvió a mover para acá. Todo eso también en un segundo. ¿Está bien? A eso nos referimos con más variación o menos variación en una misma cantidad de tiempo. Por lo tanto, si bien los dos se movieron lo mismo, oscilaron lo mismo los elementos de carga en el elemento radiante, vamos a tener que en el caso verde, en el de menos frecuencia, lo hizo menos veces todo ese recorrido en un segundo que en el otro. Por lo tanto, esto nos lleva a poder afirmar que en el primer caso, en el caso de más frecuencia, lo que hay es más energía. Más energía por unidad de tiempo, o sea, más potencia. Y en el caso de menos frecuencia tendríamos menos energía por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, menos potencia. Ahora, como en la antena lo que se produce es un intercambio de energía, o sea, esa energía eléctrica que se convierte en electromagnética, ¿sí? Acá tendríamos más potencia. La señal electromagnética, entonces, que se va a generar con más frecuencia, tiene más potencia que la que se va a generar con menos frecuencia. Y esto entonces, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado que la de menos energía se va a atenuar hasta un punto indescifrable para el receptor al cabo de menos distancia de propagación. ¿Está bien? Vamos a volver entonces a poner en nuestro mapa conceptual que estamos armando. Vamos a decir que entonces esta lo que va a hacer es que se va a atenuar nuestra onda electromagnética una vez que pase al espacio. Se va a atenuar, vamos a poner así, la onda electromagnética se va a atenuar hasta ser indescifrable, podríamos decir, hasta ser indescifrable. ¿Por quién? Por el receptor, ¿sí? Al cabo de menos distancia de propagación, vamos a poner. De propagación. En cambio, entonces, podemos decir todo lo contrario de las que tienen más energía, o sea, de las que tienen más frecuencia, de las que son emitidas con más potencia. Estas otras ondas, entonces, se atenúan, vamos a poner así, se atenúan hasta ser indescifrables
Estamos hablando de las ondas electromagnéticas, se atenúan hasta ser indescifrable en más distancia de propagación. Eso es lo que pasa con las que tienen más frecuencia y por lo tanto terminarían teniendo más potencia. ¿Qué es lo que podemos sacar de alguna manera de conclusión final de esto que estamos hablando? Y podemos agarrar y decir entonces, a ver, vamos a ver. En este gran mapa conceptual podríamos decir, como gran conclusión de todo esto, vamos a ponerla por acá, que las ondas electromagnéticas llegan más lejos cuanto más frecuencia tienen. ¿Está bien? Llegan más lejos cuanto más frecuencia tienen. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro. ¿Por qué? Se atenúan menos. ¿Está bien? Se atenúan menos. ¿Sí? Porque una vez que una onda sale de mi elemento transmisor, de mi antena, por ejemplo, ponemos esto acá así, ¿sí? En la distancia, supongamos que yo envío, esto sería intensidad de campo eléctrico y intensidad de campo magnético de nuestra onda. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, genero una onda de estas características, de relativa baja frecuencia en mi antena transmisora, la atenuación va a ser más grande, o sea, va a pasar esto en la distancia. Y voy a terminar teniendo una onda que rápidamente va a ir perdiendo potencia. En cambio, quizás para una onda de mayor frecuencia, por ejemplo, vamos a graficar verde claro, una onda de mayor frecuencia que pueda llegar a mi elemento transmisor, a mi antena transmisora, que sea así, su atenuación con la distancia podríamos decir que va a tener una pendiente menor que va a seguir, que va a ser esta, gracias a su mayor frecuencia, por lo que acabamos de hablar, por el tema de la cantidad de vibraciones por unidad de tiempo, o sea, de movimiento, ¿sí? Terminaríamos teniendo una onda que sí se atenuaría igual, pero no tanto. Sería una cosa así, por decirlo de alguna forma, por tratar de representarlo en gráficos de intensidad a lo largo de la distancia, estamos hablando. ¿Está bien? No sé si se entiende. Se entiende que esto en realidad es como la onda se va atenuando a medida que se mueve hacia allá por esta distancia. ¿Está? Básicamente entonces con lo que nos tenemos que quedar es con lo que pusimos acá arriba. Si yo quiero que una onda llegue más lejos, voy a necesitar de menos potencia de emisión cuanto más frecuencia tenga esa onda. Más lejos va a llegar para una misma potencia de transmisión.
¿Por qué? Porque tiene más energía una onda de mayor frecuencia que una onda de menor frecuencia, porque hay más cantidad de variaciones por unidad de tiempo. ¿Está bien? Bien, cortamos acá este nuevo tramo y una vez que retomemos ya nos vamos a meter entonces con qué pasa con las frecuencias de la onda de voz natural, qué pasa con esas frecuencias si yo directamente genero una onda con esas mismas frecuencias de la voz, si eso tendría una gran atenuación o no. Vamos a ver que sí, que la forma justamente de poder transmitir a más distancia es en el medio hacer un proceso que se llama modulación y que consiste en cambiarle la frecuencia a nuestra señal.